para que nosotros podamos compartir ese amor, aleluya, a aquellos que necesitan de la presencia del Señor. Levante sus manos al cielo, aleluya. Aunque no tengamos fuerzas, aunque hayan problemas en nuestra vida, aunque hayan problemas a veces en los matrimonios con nuestros hijos, aunque tenga mil aleluya, problemas, pero levante sus manos porque Dios es digno, aleluya. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, y aunque no tenga fuerza. levanto mis manos, Aunque tenga mil problemas, Señor, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir si usted no está sintiendo, aleluya, una unción tiene que levantar sus manos, que me hace aleluya, andar. Cuando para sentir la levanto presencia mis del Señor. manos, Comienzo a sentir El fuego, Señor. el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Vamos a decírselo otra vez al Señor. Levanto mis manos, Aleluya, Señor. Aunque no tenga Manos caídas, Señor. fuerza, Aleluya. Aunque tenga, Señor, problemas, levanto mis manos, pero te voy a adorar, Señor. Pero voy a glorificar tu nombre. aunque tenga mil problemas, Aleluya, Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego, Señor Jesús. el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. todo esto es posible cuando levanto. Mis manos, Levantamos manos cuando caídas. levanto mis Aleluya. manos, Vamos, hermanos. cargas se van. Sí, Señor. Nuevas Necesitamos fuerzas fuerza, Señor. tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Levanto mis manos. Aleluya, Señor. Todo esto es posible. Esto es posible. Porque nada hay imposible para Todo Dios. esto es posible. Aleluya. Todas las cosas en Cristo. Aleluya. Todas son posibles. Levanto mis El Señor manos. quiere ver que usted levante sus manos. El Señor quiere ver que usted comience a adorar. El Señor quiere ver que usted comience a danzar. El Señor quiere ver que usted comience a creerle. Aleluya. El Señor quiere saber, aleluya, quienes estamos dispuestos, aleluya,
que no hay nada, ni habrá nada que nos hará frente, Señor. En el nombre de Jesús. Y en esta tarde voy a pedirle que se ponga de pie, hermano. Hoy no me toca predicar a mí, pero le toca a mi hermano. Y en este lugar quedará nuestro hermano Francisco. Él nos compartirá en esta tarde la palabra del Señor. Recibamos a nuestro hermano en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Yo no sé, hermano, si yo estoy nervioso, pero yo siento la presencia de Dios, hermano. Siento que las manos me sudan, siento un fuego que me está quemando, como dice una alabanza, gloria a Dios. Y desde el viernes hemos sentido, hermanos, la presencia de Dios, cómo se ha venido moviendo la presencia de Dios. Así que estos 21 días de ayuno, hermanos, no son en vano, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y cuando comenzamos los ayunos, el enemigo quería amedrentar al pastor. Y el niño se nos enferma y le digo a mi hermano, ¿tú quieres ver una iglesia creciendo? El enemigo no va a estar tranquilo. Y hoy, hermanos, como a eso de las 7, 8 de la mañana, nosotros tenemos en nuestra cama, hermano, es más o menos de este alto. Y como mi niña, hermano, comienza ella a dar vuelta, en la cama se nos cayó. Y cayó de boquita, boca abajo. Y yo sé que la Nancy volteó a ver porque quiere ver a ver si tiene algo. Nosotros todas las noches oramos por nuestra niña y le pedimos al Señor, Señor, guarda a nuestra hija de todo accidente, de todo peligro. Y le digo a mi esposa, la única manera de comprobar que Dios escucha la oración es cuando pasan las cosas. Porque ¿cómo me explico yo, hermano? Y mire, y comenzamos a revisar a nuestras niñas, sus costillitas, sus manitos, sus piernas, porque cayó boca abajo. Hermanos, como que Dios puso almohadas, colchón, algodón. Yo no sé qué puso, pero lo que yo sé es que Dios la guardó. No tengo otra explicación. Y por eso la importancia de que sigamos orando por nuestros hijos. Sigamos orando por nuestros hijos, porque cuando nosotros oramos por nuestros hijos, Dios va a tener cuidado de ellos. Y no es que nuestros hijos no van a tener accidentes, hermano. No es que nuestros hijos no van a pasar por situaciones. ¿Sabe lo que va a pasar? Es que Dios los va a guardar. Y no es el mensaje de esta tarde. No es el mensaje. Pero yo estoy agradecido con Dios. Porque en medio de lo que estamos haciendo, en medio de lo que estamos orando, en medio de nuestro ayuno, de las oraciones, Dios se está moviendo. Y aunque el enemigo quiera asustarnos, aquí vamos a seguir orando y ayunando. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamac y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde para que sea Dios hablándonos a través de su palabra. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón, Señor, humilde y humillado delante de tu pueblo, Señor. Reconociendo de que no somos dignos de estar delante de tu presencia en el lugar santísimo, Señor. Pero tú, Padre Santo, has tenido misericordia de nosotros, Señor. Aquí está un pueblo, Señor, no somos perfectos, Señor. Pero creemos en tu palabra, Señor. Pero buscamos tu rostro, Señor. Y estamos tratando de agradarte, Señor Jesucristo. Tenemos pruebas, tenemos luchas, sí.
pero aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, aún con nuestras cargas, Señor, aún con los problemas que tenemos en nuestros hogares, Señor, pero aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor Jesús. Muévete, Señor, en medio de tu pueblo, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque los corazones, Padre, en esta tarde, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi mente, Señor. Usa mi ser, Padre Santo, para que mis argumentos queden a un lado, Señor. Y que tu palabra pueda ser predicada con libertad, Señor. Y que los corazones, Padre Santo, puedan sentir tu presencia en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar, hermanos. En esta tarde quiero hablarles de un tema, la estrategia de Jesús para los gentiles. Y hoy vamos a estudiar un poco de geografía y un poco de historia para poder conectar la historia y el mensaje. Así que espero que me sigan de cerca. A pesar de que Judea era un lugar donde se encontraba el templo, era un pueblo más rural, mientras que Galilea, por encontrarse en la frontera con las otras naciones, era más urbano y más desarrollado. De hecho, se cree que Galilea era un pueblo más gentil, pero hay mucha historia, mucha arqueología, muchos eruditos judíos de la antigüedad que dicen lo contrario, que Judea era había bastante gente judía, pero le llamaban Judea de los gentiles. Y la razón, Galilea de los gentiles, la razón por la que le llamaban Galilea de los gentiles es porque había mucha gente de otras naciones. Los judíos que habitaban en Galilea se habían mezclado con otras naciones, con otras culturas, con otras lenguas. Y ahí sale un pueblo que para el pueblo judío era un pueblo impuro. Pero Galilea de los gentiles estaba en una frontera estratégicamente para que Jesucristo proclamara las buenas nuevas de salvación. Galilea fue el lugar para la mayor parte del ministerio de Jesús. Está ubicado en el moderno norte de Israel, que en los días de Jesús era parte del Imperio Romano. Una de las 3 provincias de la antigua Palestina, incluía toda una sección del norte del país en el río Jordán y el mar de Galilea, formando la frontera oriental, la Baja Galilea. Esta era una llanura en un país montañoso que bajaba hacia el Jordán y era una de las secciones más ricas de la época. En Mateo capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La Biblia dice que Jesús nace en Belén, pero a él le decían Jesús de Nazaret. Si nos vamos a la tradición de aquellos tiempos, Jesús debió llamarse Jesús de Belén o Jesús de Judea. Porque la gente identificaba a las personas de acuerdo a su lugar de nacimiento o su lugar donde vivía. Sin embargo, a Jesús le llaman el Nazareno porque él nació en Belén de Judea, pero se crió y creció en Nazaret de Galilea. Y luego vamos a entender por qué. En Lucas capítulo 2, verso 39 al 42 dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces vemos claramente, hermanos, que Jesús, no sé a qué edad lo llevaron, no sé cuántos meses tenía, pero él deja Judea y se traslada a Galilea. En el plan perfecto de Dios era una buena estrategia que Jesús creciera en Galilea, porque Galilea, por su posición geográfica, era un lugar estratégico para combinar comercio, cultura y políticamente se mantenía en una relativa paz.
Los romanos habían hecho su mayor esfuerzo para mantener la paz en la región de Galilea. Esa influencia romana era clave para el mensaje de Jesús y para que ese mensaje llegara a los romanos a través del pueblo que habitaba en Galilea. Es que los planes de Dios son perfectos, hermano. Gloria a Dios. La mayoría de las parábolas de Jesús eran con mensajes relacionados a su geografía, de acuerdo a lo que se movía en aquella región: agricultura, comercio, cultura, política. Y las parábolas del Señor eran en base a eso, para que la gente entendiera los mensajes sencillos que el Señor daba. Pero a pesar de que esta región era rica en recursos naturales, había mucha injusticia, habían desigualdades sociales y por ende había mucha pobreza. Qué contradictorio, ¿verdad? Que donde hay riqueza puede haber pobreza y mucha pobreza. Porque muchas veces, hermanos, nosotros creemos que un país es rico y que toda su gente es rica. Pero en realidad no es así. Y Jesús conoce toda esta realidad que se está moviendo en este ambiente. Y si nosotros, hermanos, combinamos nuestra lectura base, dice que el rey de Asiria trajo gente a Babilonia. Entonces vemos que esa gente de Babilonia, influenciada por Siria, llegan a Samaria. Y ahí se nos completa nuestro triángulo: Judea, Samaria, Galilea. Y ahí encontramos una riqueza de gente que era indispensable para que el evangelio de Jesucristo no solamente se quedara en Judea como pensaban los judíos, sino que la estrategia de Jesús era alcanzar a Siria, Roma y otros lugares de la región. Porque Dios quiere eso, hermano. Desde un principio nosotros estamos en los planes de Dios. Y por eso Él deja su ciudad, deja su tierra, deja su gente y se traslada a un territorio donde aparentemente solo gente de la baja sociedad, solo gente impura. Esta región estaba considerada, hermano, como gente que no valía nada para la sociedad. Y cuando pasa este problema con Samaria, ahí es donde se crea el conflicto con los judíos y los samaritanos. Por eso es que entre ellos se odiaban. Pero era precisamente por esto, por la mezcla. Porque los judíos decían de que los samaritanos eran los judíos que estaban en Samaria, se habían mezclado. Y mire cómo es Dios, hermano. Y Dios se va ahí donde está esa mezcla de la chusma, donde está la gente que no vale nada, donde está la pobreza. Qué bueno es Dios, ¿verdad? No es como nosotros. Y Dios deja, hermano, deja su ciudad, su comodidad, su gente, y se traslada a esta área, a esta región, porque Él tenía un plan de salvación, no solamente para esta región, sino que de ahí se iba a expandir el evangelio para alcanzar a todos los gentiles, comenzando en esa región. Así que Samaria se encuentra posesionada entre Judea y Galilea. De modo que los judíos que querían ir a vender o intercambiar o comprar a Galilea tenían que pasar por Samaria o rodear Samaria. Esta era, hermano, una obligación. Pero había un camino más largo. Entonces los judíos que iban al templo desde Galilea tenían que rodear toda Samaria pasando por el Jordán. Y así los judíos que iban a comprar o intercambiar a Galilea tenían que hacer la misma trayectoria. Y Jesús se da cuenta de todo esto que está pasando. ¿Cómo se da cuenta Jesús? Dice en Lucas capítulo 2, 41 al 42. Dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.
Entonces Jesús está relacionado con esto. Y aunque Él está creciendo en esa cultura de odio, de racismo que hay entre judíos y samaritanos, entre judíos y galileos, el Señor, hermano, hace toda una revolución en esta región. Y comienza a cambiar la estructura, comienza a cambiar la mente, la cultura. Y más adelante vamos a ver cómo el Señor decide dejar a un lado todas esas diferencias. Decide dejar a un lado, después de 30 años de estar yendo y viniendo al templo de Galilea a Jerusalén. Deja ese camino el Señor después de 30 años y decide pasar por Samaria. Qué bueno es Dios, hermano. 30 años que sus padres lo llevaban al templo y Él cruzaba esos caminos que tenían que rodear toda Samaria para no pasar por Samaria. Dios un día decide, no, yo voy a pasar por Samaria, porque el evangelio tiene que llegar a Samaria. Y el Señor llega a Samaria, y el evangelio llega a Samaria, y agarra fuerza. Y Dios cambia esa trayectoria, Dios cambia esos caminos. A pesar de que los judíos tenían toda la ley y el poder de la interpretación de la ley, ellos estaban lejos de cumplir la ley y de recibir la revelación de la ley. Recordemos de que Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús viene a cumplir la ley. Jesús es el final de la ley porque en Él se cumple la ley. Pero los judíos no entienden esa parte. Y digo esto porque hay una profecía bíblica en Isaías donde confirma el ministerio de Jesús en esta región. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 9, verso 1. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y en Mateo capítulo 13, verso 16, nos confirma una vez más el Señor Jesucristo, nos afirma de que aquí se cumple la profecía de Isaías. Mateo capítulo 4, verso 13 dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Ese es el evangelio. Y los judíos tenían esta profecía de Isaías, pero no la entendieron. Jesús cumple, hermano, esa profecía. Por eso la estrategia de Jesús de asentarse en esta región de Galilea no es una casualidad, ya estaba profetizado. Ya había una profecía. Por eso Jesús se traslada a Galilea, porque tenía un plan de salvación. Dice que donde habían tiniebla, ese pueblo vio gran luz, porque Jesucristo es la luz del mundo. Dice que los asentados en región de sombra de muerte les resplandeció la luz, porque Jesús es la luz del mundo.
Mire lo que dice Romanos capítulo 9, del 25 al 26. Romanos capítulo 9, del 25 al 26. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Vamos a esperar que lo busquen los hermanos para que entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Este pueblo que estamos aquí, no éramos pueblo, pero Dios nos llamó pueblo. Y aunque anden muchos cristianos que todavía no les ha resplandecido la luz del evangelio, pensando que son cristianos judíos, es porque no les ha resplandecido la luz de Cristo, la gracia de Dios. Nosotros éramos pueblo, hermano, que no éramos aptos para la salvación, pero resplandeció esa luz. Esa luz resplandeció en Galilea de los gentiles, y de ahí comienza el evangelio a expandirse por toda Siria, por Egipto y por todas las regiones romanas, para que nosotros alcanzáramos salvación. Así que usted no se crea menos pueblo que otro, o menos protegido que otro. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Y las mismas promesas que tiene el pueblo de Israel, las tenemos nosotros. Somos comprados con la sangre de Jesús. Y tenemos que hacer esa diferencia como cristianos. Nosotros no somos judíos. Hay cristianos que ahí andan con un pie en la gracia, otros haciendo sacrificios y cumpliendo muchas cosas. No. Dios ya hizo el sacrificio, hermanos. Aquí estamos por misericordia. Nosotros no teníamos por qué estar aquí, pero aquí estamos por misericordia. Y mire lo que dice en Romanos capítulo 9, del 30 al 33. Romanos capítulo 9, del 30 al 33. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es, ¿por qué? Entonces deje de andar haciendo sacrificios, hermano, matando animales y eso. Que hay muchos cristianos, hermanos, que andan en eso, porque no les ha resplandecido todavía la luz del evangelio. Esto es por fe. El que creyere y fuera bautizado será salvo, es todo. El que creyere y fuere bautizado, esto es por fe. Así que si usted está aquí, está por fe. Y si usted no se ha bautizado, usted necesita bautizarse en el nombre de Jesús, para que completemos esa salvación gloriosa que es por gracia, que no la merecemos, pero es por gracia. Y quiero rematar a los cristianos judíos. Romanos capítulo 11 al 25. Romanos capítulo 11 al 25. Gloria al nombre poderoso de Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Mire lo que dice. Y quiero que me pongan mucho cuidado en esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. La salvación de los gentiles es primero que los judíos. Así que usted, hermano, no se ande creyendo cristiano judío, porque el pueblo de Dios va a ser salvado hasta que entre la plenitud de los gentiles.
Porque es por gracia. Y dice que el pueblo de Israel va a ser salvo. Sí, todo el pueblo de Israel va a ser salvo. Pero primero va a entrar la plenitud de los gentiles. ¿Y qué es la plenitud de los gentiles? ¿Qué es cuando usted tiene plenitud? Por eso aquí estamos por gracia. Usted está aquí por gracia. Échele mano a la salvación, porque esto es por gracia. Qué bueno que es el Señor, hermanos. Y este mensaje de salvación comienza desde el principio. A veces nosotros creemos que la iglesia nació en Pentecostés. No, la iglesia se fortaleció en Pentecostés. Pero la estrategia evangelística de Jesús comienza en Galilea de los gentiles. Porque es precisamente por esa razón que Jesús llega a esta región. Él no comienza su ministerio en Jerusalén. Él no comienza su ministerio cerca de Jerusalén, sino que Él comienza su ministerio en Galilea de los gentiles. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Jesús cumple entonces esta profecía de Isaías. En Mateo capítulo 23 al 25 dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Se da cuenta la estrategia de Jesús? Así que si nosotros, hermanos, queremos ver esta iglesia fuerte, esta iglesia creciendo, si queremos ver salvos, si queremos ver gente salvada para la gloria y honra del Señor, necesitamos cruzar las fronteras de nuestra ciudad. Necesitamos cruzar la puerta de nuestra casa. Necesitamos cruzar, ir. Porque fue lo que hizo el Señor. El Señor no se quedó ahí, hermano. El Señor no se quedó en Belén. Él cruzó donde estaba la necesidad. Y cuando nosotros crucemos esa línea, cuando nosotros crucemos esa puerta de nuestra casa, cuando nosotros crucemos esa línea de nuestra ciudad, hermanos, Dios va a hacer la obra, porque dice que Él recorrió toda Galilea y estaba sanando, estaba salvando, estaba liberando. Esos son los resultados de poder cruzar la línea. No es de quedarnos en nuestra casa. Tenemos que cruzar esa línea, ir donde está la necesidad. Porque solamente así es que van a suceder milagros. ¿Cómo van a haber sanidades si no estamos orando por los enfermos? ¿Cómo van a haber sanidades si usted no se da cuenta quién está enfermo y quién no? Y la forma en cómo nosotros podemos darnos cuenta dónde está la necesidad es cruzando esa línea. Y esa fue la línea que Jesús cruzó. Por eso tuvo un evangelismo perfecto, un evangelismo puro, un evangelismo donde se expandió fácilmente, rápidamente. Y dejemos a un lado el hecho de que Él era 100% Dios. Estamos hablando, hermanos, de que Él también sentía hambre, Él también sentía sed, Él también se cansaba. Así que así como usted se cansa, Él también se cansaba. Porque Él era también 100% hombre. Pero Él cruzó esa línea para poder llegar a la necesidad. Jesús vivió en Galilea durante aproximadamente 30 años. Los judíos de Galilea tenían un acento reconocible, por lo tanto los discípulos de Jesús era fácil de identificar.
En Mateo capítulo 26, verso 73 dice que un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te pone en evidencia. Imagínense, hermano, esta gente de Galilea y de toda esa región hablaban hasta diferente a los judíos de Jerusalén. O sea que era fácil determinar que había una gran diferencia de cultura, de nacionalidad, de situaciones económicas. Había una gran diferencia entre los judíos de Jerusalén y esta gente que estaban aquí, porque había una mezcla. Entonces hasta en el hablado hay una diferencia, hasta en la forma de expresarse hay una diferencia. La gente a la que Jesús eligió predicar primero fue considerada con desprecio, como gente grosera y gente inmunda, y muchos de ellos de baja escolaridad. Jesús decide predicarle a esta gente y dejar a un lado a los eruditos. Por eso, hermanos, cuando yo veo, por ejemplo, a Leví predicando el viernes, yo digo: sigue cumpliendo su promesa el Señor. Y yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes sienten la presencia de Dios, pero aquí no estamos maestros eruditos, pero la presencia de Dios se siente. Cuando predica nuestro hermano Lázaro, un ex convicto, ¿cuántos escuchamos el mensaje del hermano Lázaro? Su testimonio. Un ex convicto. Imagínense, hermano. Nuestro hermano Danilo. Y eso le ha placido a Dios. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios, hermano, cuando se le predica. Cuando le predica un hermano común como nosotros. Dios da mensajes. Dios nos habla. Por eso usted no se sienta menos. Por eso es que la mayoría de los milagros que yo en lo personal he visto, los he visto en las casas. En las casas. Donde están maestros que no son eruditos, que no son grandes predicadores, que no han ido a grandes colegios de prestigio, que no han ido a universidades. Pero ahí hemos visto la mano y el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros, drogadictos, borrachos, que andábamos en ese mundo de perdición, que ya caíamos en las calles, que ya éramos una vergüenza? Y Dios, hermano, le plació que el evangelio estuviera en manos de gente común como nosotros. ¿Sabe para qué? Para que usted entendiera de una manera más sencilla el evangelio de salvación. Imagínense que aquí vengamos nosotros con mensajes teológicos, con palabras teológicas. Imagínense que aquí vengamos nosotros con un lenguaje universitario, con palabras que nunca las hemos escuchado, que solamente están en el diccionario. Imagínense cómo estuvieran las iglesias en este tiempo. Nadie entendiera. Por eso al principio la tradición nos daban la palabra en idiomas que ni entendíamos. Nosotros íbamos a la iglesia y no entendíamos lo que decían ahí. Porque la mente del hombre comienza, hermano, a hacer su propia doctrina, su propia forma de pensar. Y Dios no es así. Y nos predicaban en otro idioma que nosotros no entendíamos. Y aún sigue esa tradición. La tradición dice que no cree en los cristianos evangélicos porque los pastores no se preparan, porque tienen que ir a una universidad y pasar 20 años de preparación. Esto es revelación. Los predicadores no se forman. Es por la gracia.
Pero primero son escogidos por Dios. Por supuesto que tenemos que formarnos en el camino, pero ya somos escogidos por Dios. Por supuesto que hay que estudiar. Hay que estudiar la Biblia, practicar lo que predicamos. Pero esto es por gracia. Usted puede pasar 25 años en una universidad estudiando, pero si usted no cumple la palabra, si usted no le habla en el lenguaje de la gente no va a ser salva. No estamos en este lugar para que yo sea el famoso, aquí estamos para que las almas se salven. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo que se humilló a sí mismo. Humillarse a sí mismo, hermano, es irse a vivir a la pobreza, donde está la pobreza. Humillarse a sí mismo es dejar la comodidad, dejar lo limpio por lo sucio, dejar donde estoy bien por donde voy a estar mal. Y Jesús hizo eso. Decidió irse a esta región donde había gente que no valía absolutamente nada, ni para la sociedad, ni para la religión. Jesús dejó Judea para ir a Galilea cuando Juan el Bautista fue arrestado. Y la forma en que viajó Jesús de Judea a Galilea es significativa. Él era originario de Nazaret de Galilea, pero Jesús habría estado muy familiarizado con toda la ruta que los judíos trazaron. Pero un día Jesús decide dejar esa ruta y se encuentra en Samaria y dice: he decidido pasar por Samaria, es necesario pasar por Samaria, voy a pasar por Samaria. Y Jesús decide ir solo a Samaria. Y como en Jesús no hay sorpresa, el Señor decide mandar a sus discípulos a buscar comida para ir entrar él solo a Samaria. Y yo me pregunto, si pudo multiplicar los peces y los panes, ¿cómo no podía el Señor multiplicar nuevamente comida para que sus discípulos no fueran tan largos a buscar la comida? Pero era un propósito de Dios poder entrar solo a Samaria. Eran los planes de Dios entrar solo a Samaria. En Juan capítulo 4 al 6 dice que una mujer samaritana estaba ahí cuando el Señor entra y se sienta a descansar junto al pozo de Jacob. Y se encuentra una mujer que está sacando agua en ese pozo. Y el Señor decide pedirle agua. Y como ya les expliqué la historia y la geografía, esta mujer se sorprende cuando un judío llamado Jesús de Nazaret le pide agua. Y la mujer dice: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, le pidas agua a una mujer samaritana? Porque esa mujer había escuchado lo que la tradición le había dicho, que los judíos y los samaritanos no se llevaban, eran enemigos. Pero Jesús decide sentarse en ese pozo. ¿Y sabe por qué Jesús decide sentarse en ese pozo? Porque a veces necesitamos sentarnos así nosotros con la gente, cara a cara, persona a persona, para que nosotros hablemos, para que nosotros conozcamos, para que nosotros le prediquemos el evangelio de salvación. El Señor hizo también esa estrategia de sentarse con la gente, de platicar con la gente personalmente. Así que usted no se emocione cuando nos den este púlpito para predicar. Yo me siento más cómodo y más contento cuando estoy en la casa de mi hermana Yesenia, de mi hermana Magdalena, donde mi hermano Wilmer. Nos sentamos, ahí compartimos, lloramos, hablamos de nuestros problemas, nos hacemos amigos, nos relacionamos, nos abrazamos, nos despedimos y ahí compartimos la palabra.
Y si usted no ha abierto su casa para que el evangelio se predique en su casa, no sabe de lo que se pierde. Ahí lo disfrutamos, hermano, lloramos, la pasamos bien, compartimos, intercambiamos problemas, penas que pasamos, problemas familiares, y creamos una gran familia. Ese es el evangelio. Cuando Jesús se acerca a esta mujer y le habla, esta mujer le dice: Señor, yo he tenido 5 maridos. Esta mujer no calificaba ni para la religión ni para la sociedad. Esta era una mujer impura, inmunda. ¿Quién le iba a predicar? ¿Qué sacerdote de aquel tiempo se iba a manchar las manos en acercarse a esta mujer y pedirle agua? ¿Qué religioso se iba a acercar a esta mujer? Y Jesús decide sentarse con ella. Y aquella mujer saca todo. Y el Señor le dice: yo soy el agua viva. El que bebe de esta agua jamás tendrá sed. Y en lo espiritual la mujer no se lo entendió. La mujer pensaba de que el Señor le estaba diciendo: oh Señor, dame de esa agua, porque así yo ya no vengo a este pozo a traer y ya no voy a tener sed. Ya se imaginaba ella ser como los camellos que beben agua no sé cuántos años, cuántos meses, no sé. Dios no estaba hablando de eso. Dios estaba hablando de que esa fuente de agua a la cual Él se refería son los problemas que nosotros tenemos, hermanos, en nuestra vida cotidiana. Y que Dios nos va a saciar de su presencia, de su amor. Y con esa presencia nosotros vamos a vencer al mundo. Por eso Jesús en Juan 4:13 al 14 le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Sabe cuál es esa sed, hermano? La sed que usted y yo tenemos es aquella sed que no la podemos saciar con nada. Usted tiene un buen esposo y se siente vacía. Usted tiene una buena esposa y se siente vacío. Usted tiene una gran mansión y se siente vacío. Usted tiene el carro del año y usted puede ir bien cómodo en ese carro y se siente vacío. Usted puede tener un gran negocio y que todos los días le esté fluyendo el dinero, pero se va a sentir vacío. El Señor Jesucristo es la única fuente de agua que va a saciar la sed. La sed que nuestra alma tiene. Si usted no ha sido feliz, si usted no siente paz en su corazón, yo le invito a Cristo. Yo le ofrezco a Cristo. Yo le presento a Cristo. Él es la fuente de nuestra paz. Cuando usted esté cansado, hermano, de buscar la felicidad en el dinero, en los placeres de este mundo, muchos de nosotros ya pasamos por esos placeres y no encontrábamos paz. Yo me acuerdo que al siguiente día, cuando terminaba de una borrachera, me mataba la goma. ¿Esa es felicidad? Esa no es felicidad. Esa no es paz. Pero muchos están buscando en los placeres del mundo esa felicidad, esa paz. Muchos lo buscan en el afán de trabajar, de prosperar, de tener, de hacer. Pero no son felices. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve vivir afanado si usted no es feliz? ¿De qué sirve si ya tiene una casa y quiere comprar otra? ¿De qué sirve si no es feliz? ¿De qué sirve tener 2, 3 carros del año y no es feliz?
Usted necesita a Cristo. Dese por vencido. Dese por vencida. Necesitamos a Cristo. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra felicidad. Él lo llena todo. Él lo sacia todo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro Redentor. Gloria al nombre poderoso de Jesús. De la misma manera que el cuerpo nos pide beber agua cuando tenemos sed, el alma también necesita saciar la sed espiritual. Pero cuando esto ocurre, generalmente el ser humano busca saciar esa sed en los placeres del mundo. La Biblia nos enseña que estas cosas no son nuevas. De hecho, muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento nos muestran que lo mismo ocurrió en el pueblo de Israel cuando corrían tras sus deleites y abandonaban al Dios viviente. Al final sus malas decisiones los llevaban a situaciones trágicas y difíciles. Lo que estamos viviendo hoy en día no es nuevo. La gente siempre ha optado por olvidarse de Dios, por alejarse de Dios. Es una trayectoria que la humanidad siempre ha optado y la seguirá optando hasta que Cristo venga y nos levante y nos haga suyos para siempre. En Jeremías capítulo 2:13 dice: porque dos males han hecho mi pueblo. Dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esas cisternas rotas es su casa que usted ha comprado, pero a costa del evangelio, porque por estar trabajando usted no ha venido a deleitarse en la fuente de agua viva. Esas cisternas rotas son los carros que hemos comprado afanados y hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de la oración, hemos dejado el ayuno. Esas son cisternas rotas. Cuando hemos vivido afanados. Y dice el Señor: dos males han hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva. Y al igual que el pueblo de Israel, esta mujer también había tomado malas decisiones en su vida, lo que había llevado a tener 5 maridos para poder saciar su ansiedad, su felicidad. No le iba bien con uno y buscaba otro. Y yo creo que aquí hasta algún esposo de alguna hermana se fue en el saco. Porque el pecado no mide las consecuencias. 5 maridos has tenido, le dice el Señor. 5 maridos has tenido. Pero qué bueno es que cuando llegue el evangelio, hermano, cuando Jesús se sienta con esta mujer entra a Samaria corriendo y dice: hay un profeta, ha venido el Cristo, ha venido a Samaria, es un gran profeta. Y la gente cree la palabra de Jesús por la boca de una pecadora, por la boca de una mujer inmunda. Llega la palabra de Dios a Samaria. No llegó por un sacerdote. No llegó por los que estaban en las sinagogas, la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Llegó por una mujer inmunda, pecadora. Y simplemente porque Jesús tomó el tiempo para sentarse con esa mujer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de nosotros podemos ganar un alma para Cristo si nos sentáramos con alguien a conversar? ¿Cuántos de nosotros? Hay mucha gente allá afuera, hermanos, borrachos, drogadictos, que van a predicar mejor que nosotros, pero necesita que la iglesia Fuente de Verdad salga y cruce esa línea.
Porque hay predicadores desperdiciándose en el mundo. Hay mujeres desperdiciándose en el mundo. Hay jóvenes desperdiciándose en el mundo. Y nosotros estamos cómodos en nuestras casas. Y nosotros estamos cómodos en nuestro entorno. Porque es fácil. Yo le decía a mi hermano, nosotros tenemos la iglesia en Colombia, pero no hay ni un convertido en Colombia. ¿Se da cuenta? Porque la iglesia Fuente de Verdad no quiere cruzar la línea. No queremos dejar Baltimore, Owensville, Westminster. No queremos cruzar esa línea. Y aquí hay pueblo también. Necesitamos cruzar esa línea y llevar este evangelio. Nosotros, hermano, nosotros podemos abrir más casas, más estudios bíblicos, si cada uno de nosotros entendiera el potencial que hay allá afuera y la necesidad que hay de que la gente escuche el evangelio. Cada uno de nosotros debería tener su casa abierta para que esas casas se conviertan en templos donde la gente llegue. Dejemos la tradición, dejemos la vanagloria de lo que nos dijeron. Inviten a la gente a la iglesia. No, comencemos con las casas. La iglesia se va a llenar cuando nosotros llenemos nuestra casa. Es más fácil que la gente llegue a tomarse una taza de café con nosotros a que le digamos que venga a la iglesia. Y necesitamos cruzar esa línea. Voy a ir concluyendo. Nuestra alma tiene que anhelar la presencia de Dios. Nuestra alma tiene que buscar la presencia de Dios. Y todo lo que la iglesia hace es precisamente para conectarnos con Dios. Y cuando hay una iglesia conectada, usted va a crecer, yo voy a crecer. Porque nosotros como iglesia somos como esa lámpara que si no está conectada a la corriente, está apagada. Pero cuando usted conecta esa lámpara a la corriente, usted enciende y hay luz, resplandece la luz, alumbra. Alumbra todo lo que está a su alrededor, alumbra la casa. Pero cuando esa lámpara está desconectada y está apagada, todos los que habitan en la casa andan a ciegas. No hay luz, tropiezan. Yo no sé si usted me está entendiendo. Cuando esa lámpara en nuestra casa está apagada, todos los que están en la casa andan a ciegas y tropiezan. Ahora entienden por qué nuestros hijos crecen chuecos. Ahora entienden por qué no tenemos jóvenes predicando el evangelio. Ahora entienden por qué nuestros hijos se deleitan en el mundo. Porque yo no sé hace cuánto la lámpara se desconectó de la energía eléctrica. La iglesia está en ayuno y muchos desconectados. Y esto, hermano, que yo le decía a mi hermano un día de esto, ya no es necesario de que nosotros estemos aquí anunciando y mire, hermano, vamos a tener una actividad. Hermano, con el avance de la tecnología, a usted todos los días le llega a sus manos la invitación de lo que la iglesia está haciendo. O sea que aquel que se desconecta es porque quiere, es porque así anda en su corazón. Y aquí no estamos ayunando por ser fanáticos. Estamos ayunando porque queremos crecer, porque queremos estar en la presencia de Dios. Mire, si usted quiere seguir viendo y sintiendo cultos gloriosos,
Necesitamos seguir conectados a Dios. No nos emocionemos, hermanos, con púlpitos, con estadios llenos, con el montón de gente. Mira, hay gente que hay predicadores que se les ve el gozo cuando se ponen a predicarle a 2 o 3 personas. Vanagloria. No han entendido, no les ha resplandecido Cristo. Abra su casa. Abramos nuestra casa. Esta iglesia es para que tenga, hermano, estudios bíblicos por todos lados. La bendición que tenemos de tener grupos por todos lados, familias por todos lados, comenzando desde Gatesburg hasta Columbia, Baltimore. Somos una iglesia como Galilea, de diferentes ciudades, de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, pero le servimos a un solo Dios y al mismo Dios. El salmista dijo en el Salmo 42:1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Gloria al nombre poderoso de Jesús. En conclusión, la gran enseñanza que nos deja esta palabra de Dios es que Dios es el único que puede saciar nuestra vida y nuestra alma. No existe nada ni nadie en esta tierra que pueda hacer feliz al hombre, sino la presencia de Dios en su vida. Como dijo el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Delicias, plenitud. Eso es lo que necesitamos sentir en nuestra vida. Plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Así que la estrategia de Jesús para los gentiles fue esa, hermano. Cruzar la línea. Cruzar la línea. La estrategia de Jesús para alcanzar a los gentiles es cruzar la línea. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cruzar esa línea? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cruzar esa línea? Los bautizados cruzando esa línea. Los que no se han bautizado, bautícense. Y los no convertidos, conviértanse. Y eso lo vamos a hacer nosotros cuando crucemos la línea. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gozo siempre poder traer una palabra al pueblo del Señor. Y como siempre digo, el Señor primero me habló a mí y después yo me vengo a desquitar con ustedes. Gloria al nombre poderoso. Con nosotros nuestro hermano Osorio. Que el Señor les bendiga, hermanos. Póngase de pie, hermano, en esta tarde. Gloria al Señor Jesús. La estrategia de Jesús. Hermanos, y en la palabra del Señor encontramos un mandato que Dios dio. Y cuando estaba predicando el hermano...